traído, Señor, a la comunión, Señor, con tu Espíritu Santo, a la comunión con los hermanos, Padre, a través, Señor, de estos medios, a través, Padre, de esta oportunidad que tú nos concedes por estos medios, Padre, para que tu palabra, Señor, haga en nosotros la buena obra, completa en nosotros la buena obra que tú estás haciendo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hay alguno, Señor, que en esta tarde se encuentra, Señor, solitario, se encuentra triste, Espíritu Santo, nosotros sabemos, nosotros hemos experimentado que tú eres el consolador. Consuélale y que esta palabra, Señor, le satisfaga en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice, bendice por favor, Padre, que tu presencia no haga falta. Padre, envíanos una fresca unción, Señor, que nuestros oídos se abran, que los oídos de mis hermanos se abran, Padre, y podamos recibir y darle el valor y la importancia que tiene, Padre, al apartar un tiempo, Señor, para tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por todo, Padre. Gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que tú harás. En tus manos, Señor, estamos creyendo que tú nos amas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pues bien, hermano, que Dios le continúe bendiciendo. Amén. Sabemos que Dios nos ama y nos ama el Señor, y por eso dice su palabra que nos dio a su Hijo único. Amén. Dios dice su palabra de tal manera, hermano, es algo inexplicable a veces para las palabras humanas. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ese amor tan grande, hermano, que nos dio a su Hijo para que si nosotros creamos, si nosotros nos podemos acercar, si nosotros reconocemos que por nosotros no podemos hacer nada bueno, dice su palabra, acercarnos a Él y vamos a ser salvos. Salvos, hermano, de la ira venidera, salvos de la gran tribulación, salvos de la condenación eterna, hermanos, salvos de muchas adversidades, aún en la vida que estamos viviendo en este tiempo, salvo de muchas situaciones adversas, hermano, que al humano le duele, que al humano no le gusta pasar. Sin embargo, la palabra del Señor dice que si nosotros hemos creído en Cristo, Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Así que pongamos nuestra confianza en Él, aunque vengan tiempos difíciles, sabemos que Él es fiel y tiene poder, hermano, para auxiliarnos y ayudarnos cualquiera que fuere nuestra situación. Amén. Así que fíjese, yo quiero en esta noche, en esta hora, hacerle un poquito recuerdo de que hace unas 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas por ahí más o menos, yo le estaba hablando del espíritu de inteligencia. En estas semanas se ha estado hablando, hermano, del tabernáculo, ¿verdad? Y en el tabernáculo, pues usted sabe que está dividido en 3 secciones, que es atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y de lo que hemos venido hablando, mis hermanos y yo, es de que en el lugar santo, hermano, hay utensilios, y ahí en ese lugar santo, hermano, está la mesa de los panes, de la proposición, y está el candelero en el cual nos hemos enfocado en estas semanas, mis hermanos y yo. Si usted ha estado pendiente, hermano, los martes y los viernes, amén. Así que le recuerdo para que no se le olvide. Eso vamos a continuar viendo, recordando siempre, hermano, que estamos en el año de la reivindicación, en el año de la justificación, en el año del que se nos devuelve el derecho, ¿verdad? Si de alguna manera lo perdimos, de alguna manera lo descuidamos, hermano, al acercarnos delante de Dios, pedirle perdón, hermano, Él nos reivindica, Él nos extiende su centro y dice, sigue adelante, amén. Entonces, yo quiero empezar. Estamos viendo en esta semana, le repito,
el espíritu, por ejemplo, estamos viendo el candelabro que tipifican los brazos del candelabro, y en aquella ocasión, hace como 15 días más o menos, por ahí 3 semanas, no recuerdo bien, estábamos hablando, me tocó hablar del espíritu de sabiduría, a mi hermana le tocó el espíritu de consejo, a mi otro hermano espíritu de conocimiento, hermano, y mi hermana, la pastora, también espíritu de poder. Entonces en eso estamos, y si usted ha estado pendiente, y si no, hermano, pues ahí está, ¿verdad? En los medios de comunicación, o en el Facebook, en el YouTube, usted puede buscarlos, y sí es bueno. A veces uno dice, pues eso para qué lo necesito, pues ya soy salvo y ya no necesito tantas cosas, ¿verdad? Sin embargo, hermano, cuando uno empieza a escudriñar, cuando Dios por su gracia, por su Espíritu Santo nos concede escudriñar estas cosas, no necesariamente, hermano, lo hacen más salvo, sino que le afirman en su corazón, y la palabra nos enseña y se confirma la palabra de parte del Señor, que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros, más en este tiempo, hermano, estamos necesitados de fe. Más en este tiempo, porque aunque la fe, dice Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, dice Hebreos, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza, esa seguridad de lo que nosotros esperamos, esa certeza la vamos a obtener, hermano, a través de la palabra, a través de oír la palabra. Y de esto de lo que lo estoy hablando y de lo que hemos estado siempre hablando, es la palabra de Dios, la cual en nosotros va a hacer una fe más fuerte. Nuestra fe va a crecer. ¿Para qué? Porque la Biblia misma nos enseña, el Señor Jesucristo mismo lo dijo, es necesario que haya tribulación, es necesario que haya tropiezos, hay de aquel por quien viene, pero es necesario que haya, dice. Pero en otras palabras, hermano, el Señor nos está advirtiendo, sin embargo, no nos deja solos, siempre nos levanta, siempre nos sostiene, siempre nos advierte el Señor: no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz lo otro. Y es por eso, hermano, que nosotros sí necesitamos, más en este tiempo, que es un tiempo bien peligroso, un tiempo bien difícil, hermano, en donde digo yo, ¿verdad? Las artimañas del enemigo se han sobreabundado, se han expandido por todos lados, hermano, y de alguna manera quieren hacer caer al pueblo de Dios, de alguna manera quiere estorbar a los escogidos de Dios. Sin embargo, la palabra del Señor nos recuerda y dice que en donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda, hermano. Entonces también una palabra que le dijeron al apóstol Pablo, le dijeron: mi poder se hace perfecto en ti cuando tú eres débil. Amén. Entonces, hermano, todo esto que le estoy diciendo es para que de alguna forma usted encuentre o encontremos, hermano, que la palabra de Dios es indispensable en nuestra vida. La necesitamos, aunque quizá nuestra mente no logra entender eso, pero la palabra de Dios es indispensable. Fíjese que bien tremendo, porque la Biblia lo dice así, ¿verdad? Que nosotros podemos vivir, dice, sin comer. Mire lo que le voy a decir, y eso es una palabra que usted sabe. Dice: el hombre no solamente vive de pan, dice, sino que también vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, fíjese, la palabra es indispensable en nuestra vida. Puede faltarnos el pan, puede faltarnos el alimento en algún momento, hermano, pero la palabra no debería de faltarnos, hermano. ¿Por qué? Porque usted ya lo sabe, me imagino. Y si no se lo digo ahorita, nosotros no somos un cuerpo y tenemos espíritu, alma y cuerpo. No, nosotros somos un espíritu en un cuerpo, hermano. Entonces nuestra originalidad o nuestra raíz en espíritu, o sea que somos nosotros, y eso es el espíritu nuestro, es el que se alimenta, es el que se vivifica, es el que se mantiene de esta palabra, hermano. Así que no me voy a expandir más en esto, ¿verdad? Me estoy yendo por otro lado, pero hermano, lo que yo quiero recalcarle, que es muy importante, es inevitable, ¿no? Usted o yo no podemos evitar la palabra, tenemos que anhelarla, tenemos que buscar
practicarla, aunque nuestra mente diga no, dice un canto, ¿verdad? Nuestro corazón nuestro espíritu debemos dejar nosotros que nuestro espíritu, hermano, se satisfaga, se sacie de esta palabra, porque ese es el alimento del espíritu. El alimento del cuerpo, usted en cuanto siente que su estómago ya está un poco inconforme, usted va y busca el alimento para sustentarle, porque el cuerpo, el estómago ya le está diciendo que necesita. Sin embargo, quizá en todo este tiempo, todos esos problemas y dificultades que hay en la vida, quizá han ensordecido a nuestro espíritu, o hemos ensordecido al clamor de nuestro espíritu, al ruego de nuestro espíritu, a la súplica de nuestro espíritu, hermano, porque esta es la vida del espíritu, ese es el alimento del espíritu. El espíritu, nuestro espíritu, estoy hablando de nuestro espíritu humano, estoy hablando, eso vive por esta palabra, porque Dios es espíritu, y el espíritu pues se comunica con Dios. Entonces nosotros tenemos que ser sobrios, dice Pablo, en este tiempo, y no hacernos sordos a esos gemidos, hermano, a esos ruegos interiores que muchas veces tenemos. Tenemos que ser sobrios, dice Pablo, y no ignorar la necesidad que tiene nuestro espíritu, hermano. Yo no sé si usted tiene un espíritu rebosante, yo no sé si usted tiene un espíritu bien satisfecho de la palabra de Dios. Sin embargo, creo yo, hermano, que nos quedamos cortos en eso. ¿Por qué? Por tanto trajín, por tanta distracciones que hay en este mundo, preocupaciones, todo temporal, claro, ¿verdad? Sin embargo, hermano, en este tiempo nosotros tenemos que vivir una vida pendiente de nuestro espíritu. ¿Qué anhela nuestro espíritu? Fíjese que entre nosotros, usted eso ya lo sabe, solo estoy recordándole, entre nosotros, dentro de nosotros, en nuestro interior, siempre va a haber esa lucha, fíjese, de lo terrenal y lo espiritual en nosotros, porque nosotros, les recuerdo, somos un espíritu, y nuestro espíritu, hermanos, se alimenta de esta palabra, no necesariamente de la palabra de Dios. Dice, porque Timoteo dice que la palabra de Dios es inspirada. Dice, toda la palabra de Dios es útil, es inspirada por Dios, y la necesitamos, hermano, para que nuestro hombre interior, para que nuestro verdadero yo, que es espíritu, ese se alimente, se sustente y pueda presentarse nuevamente delante de Dios aprobado, hermano. Así que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos ir cambiando nuestra forma de mirar este mundo, hermano, porque este mundo es temporal, este mundo es pasajero, este mundo tiene su fin. Entonces nosotros necesitamos, como cristianos, como creyentes, como perseverantes en la gracia de Dios, necesitamos enfocarnos que estamos de pasada, que es un tiempo mínimo, dice la Biblia, ¿verdad? Como la neblina, ahorita está y mañana ya no está. Pocos días, sin embargo, pensamos que de repente son muchos días, ¿verdad, hermano? Entonces, para no seguir más, yo lo único que estoy haciendo en esta hora es introduciéndome al tema, hermano, porque fíjese que el tema que me tocó es más o menos igual al espíritu de sabiduría. Pero es un poquito difícil de diferenciar en unos versículos. Usted lo puede ver casi que es la sabiduría, ¿verdad? Vamos a tratar en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, tratar de explicar, aunque no vamos a quedar cortos con nuestro vocabulario humano que tenemos, hermano. Y por eso en esta noche le pedimos la dirección, le pedimos el auxilio en el nombre de Jesús al Espíritu Santo, para que se nos abra el entendimiento
conocimiento, para que usted allá en su casa, para que usted allá en el lugar que está pendiente de su casa, de lo que está saliendo de su casa, pueda alimentarse, pueda, hermano, apartar ese tiempo y definirse, fíjese, y afirmarle a su corazón y decirle: no, es tiempo de sustentar a mi espíritu, es tiempo de que por el Espíritu Santo sea yo sustentado, hermano. Es un tiempo en el que nosotros necesitamos pararnos firmes contra nosotros mismos y decirnos a nosotros mismos que necesitamos apartar tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque este mundo lo que no quiere, o el enemigo, el que reina en este mundo, que es Dios soberano, sin embargo ahorita está pues gobernado por lo que no Dios, ¿verdad? Aunque Dios indirectamente. Entonces, pero necesitamos enfocarnos, es lo que le trato de decir, enfocarnos y ver que esto es inevitable, no tenemos que evitarlo, no, es algo indispensable, es vital, hermano, de que la palabra de Dios nosotros la comamos todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Y fíjese que somos los de la última hora, hermano, somos los de la última hora. Bueno, mejor me paso a la otra diapositiva. Entonces, como le mencioné, ya vimos el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento, el espíritu de poder. Y hoy nos toca, por la gracia de Dios, mirar el espíritu de inteligencia. Amén. Ese espíritu nos toca, pero fíjese que todo esto que hemos visto, no necesariamente que sean muchos espíritus por su propia voluntad, sino que todos estos espíritus, por eso, si usted quiere regresar poquito, aquí en el encabezado y como el centro, como la base, el centro, no la base, el centro de los brazos dice Espíritu de Jehová, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el Espíritu Santo es el que dice la Biblia, en otras palabras, que Él da como Él quiere, conforme Él vea que es la necesidad o la voluntad de Él. Amén. Entonces todo esto, hemos visto espíritu de sabiduría, de consejo, pero todo esto tiene que ser comandado, dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, en este tiempo, fíjese que el fin de semana que acabamos de pasar, nuestro pastor nos estaba diciendo la necesidad, hermano, de nosotros pedir la llenura del Espíritu Santo, porque el tiempo que estamos viviendo, hermano, no vamos a poder sobresalir o pasar este tiempo si no es por el Espíritu Santo, hermano. Si no el Espíritu Santo, no estamos llenos. Por eso, fíjese que es necesario, y él mismo lo decía así, ¿verdad? Que nos busquemos la llenura. Que no nos conformemos, que no digamos, ayer ya fui a la iglesia, el sábado ya fui, el domingo ya fui, el lunes oí la predicación. No, sino que todos los días, a cada momento, que logremos nosotros, hermano, estar sobrios, que logremos estar pendientes de eso, pedirle al Padre que nos llene con su Espíritu Santo en el nombre de Jesús, para que podamos, hermano, pasar este tiempo que nos resta, este tiempo que nos queda, antes de que suceda lo que nosotros los cristianos estamos esperando, que es el rapto, amén, de la iglesia. Así que mire, entonces por eso le digo que necesitamos la llanura, y nos estaban enseñando también, nos estaban diciendo de eso, aconsejando, que necesitamos pedirlo todos los días para ser llenos. Entonces con eso le estoy diciendo, hermano, que el Espíritu Santo, al nosotros tener el Espíritu Santo, va a haber en nosotros espíritu de conocimiento, de inteligencia, de consejo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hermano, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, gobernando, ¿verdad? Gobernando, porque no estoy tratando de decir que usted no lo tiene o que no.
Cuando usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, o el Señor nos concedió la oportunidad de reconocerlo en nuestra vida nuevamente, entonces ahí dice que vino el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que pedir la llenura todos los días, amén. Porque cuando tenemos la llenura, yo lo interpreto así, yo lo veo así de esta manera. Si el Espíritu Santo nos llena, es como que si un líquido, perdóneme por tratar de decírselo así, ¿verdad? Quizá no sé exactamente, pero como que si un líquido usted se inyectara algo y ese líquido se expandiera por todas sus venas, por todo su ser. Entonces necesitamos nosotros más o menos, digo yo, para explicarme yo, de esa forma el Espíritu Santo que se expanda lleno, y cuando el Espíritu Santo, hermano, lo llena de esa manera, digo yo, nos va a suceder, o sucede, pienso yo, como le sucedía a Pedro, que solo la sombra de él, ¿verdad? A Pablo, que solo lo que Pablo usaba, ¿verdad? Por lo impregnado, digo yo, que estaba del Espíritu Santo, hermano, porque usted se da cuenta que el Señor Jesucristo les encargó fuertemente a sus discípulos antes de que Él se fuera. Les dijo: no se vayan, no se vayan, no se vayan hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y eso se estaba refiriendo al Espíritu Santo que iba a venir e iba a llenarlos, hermano. Entonces necesitamos definitivamente la llenura del Espíritu Santo. Mire, digo yo, que no necesitamos de Dios, ¿verdad? Que no necesitamos de lo que Dios tiene, hermano, lo necesitamos todos. Pero para empezar, hermano, pues necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que administra, es el que ordena, porque aunque dice la Biblia que a uno les da espíritu de sanidad, para sanar, para hablar lenguas, espíritu de poder para hacer milagros, todas esas cosas es el mismo espíritu, hermano. Y usted lo puede ver en Pablo, que tenía el Espíritu Santo y que tenía discernimiento, conocimiento, tenía de todo. Entonces es el Espíritu Santo, solo que para didáctica, dijo alguien, para poder explicar un poco, hermano, cómo es cómo actúa el espíritu de inteligencia, cómo es, en dónde usted lo puede ver, ¿verdad? Porque, pues, le vuelvo a decir, es espiritual, todo eso es espiritual, y lo podemos ver con estos ojos naturales. Para esto son estas explicaciones, para eso es la palabra de Dios, para que nosotros podamos ver: oh, es el espíritu de inteligencia, oh, es el espíritu de sabiduría, oh, es el espíritu obrando en el consejo, amén. Espero no confundirlo con todo esto que le estoy diciendo, amén. Perdón. Mire, entonces me tocó en esta ocasión el espíritu de inteligencia. Amén. Y vamos a ver el texto base en el que siempre nos hemos apoyado desde un principio de estos estudios. Es Isaías 11:2. Usted puede leerlo en su casa, usted puede verlo como ahí donde usted está. Pero es bueno, le vuelvo a decir, metámonos. Involucrémonos, hermano, involucrémonos en la palabra del Señor. Dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él. Fíjese que eso es lo que empieza, ¿verdad? Y eso es lo que nos estaba diciendo el pastor, nuestro pastor, en este fin de semana, que la palabra Señor quiere decir Dios, ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien bonito y bien tremendo, porque unas versiones dice así, ¿verdad? Una versión dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, dice. Y reposará sobre él el espíritu del Señor. Y reposará sobre él el espíritu de Dios. Amén. Mire, el Espíritu de Dios está hablando aquí que reposaría sobre nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermano, esa promesa o esta palabra no solamente era para Él, hermano, porque Él mismo nos lo dice. Y mire qué bonito, mire qué interesante esto, porque Él no se quedó, Él lo compartió, Él lo transmitió. Él dijo: todo aquel que lo pida lo va a recibir, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros podemos pedir eso, podemos ser llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, cuando ya estamos llenos o seamos llenados del Espíritu, si no es correcta la palabra, seamos llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu dice: y de espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de poder, perdón, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento
y espíritu de temor del Señor. Entonces usted sabe que dice que la sabiduría, o que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces fíjese que a veces no necesariamente la persona, para tener temor del Señor, en otras palabras, déjenme decirlo así, para respetar al Señor, necesita ser buena gente. Porque aquí está diciendo la Biblia que es un espíritu de temor. El principio de la sabiduría es espíritu de temor del Señor, temor al Señor. Entonces, en otras palabras, aún, hermano, aún para nosotros respetar a Dios, Dios nos ¿verdad? Dios nos ayuda. O sea, en otras palabras, aún, hermano, para respetar, porque espíritu de temor, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, en otras palabras, el temor del Señor, perdón. Entonces, en otras palabras, hermano, digo yo, es verdad aquella palabra, se hace más real esta palabra que dice que nada podemos hacer si no es por Él, hermano. Nada, fíjese, usted no puede hacer nada, usted no puede ni respetar a alguien si no es Dios quien se lo concede, hermano. A veces uno dice, no, yo no le hago mal a nadie, yo hago esto, yo hago lo otro. Perdón, ¿verdad? Perdón por alguien que piensa así, que muchas veces quizás nosotros también de repente pensamos, pero debemos, digo yo, concientizarnos de que hermano, el movimiento, el respirar, el ver, todo eso es porque Dios nos los permite, nos los concede. Y Dios nos los concede, fíjese que por su espíritu, aunque aún inconsciente de que es el espíritu, es por eso, hermano, porque dígame, ¿por qué vive usted? ¿Dónde usted va a comprar la vida que tiene? En ningún lado, ¿verdad? Dios nos las da, Dios nos los concede. Entonces, yo lo que le estoy tratando de decir en esta hora es que, hermano, de veras no se puede hacer nada sin Él. Entonces dijo Cristo, ya nos los vino a explicar, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer, hermano. Entonces es bien importante que nosotros meditemos en todas estas cosas, porque no las tomemos a la ligera, pues. Amén. Entonces me tocó en esta ocasión hablar del espíritu de inteligencia, aunque dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, ¿verdad? Esto, como decía mi hermano la vez pasada, es interesante que pone sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, ¿verdad? Espíritu de conocimiento y de temor, o sea, como que los junta, hermano. Entonces eso es también muy interesante, y hay muchas cosas que uno podría empezar a hablar de eso, no por conocimiento tanto que uno tenga, sino porque, pues, hermano, como que de alguna forma Dios, ¿verdad? Quizá no estamos en lo correcto, humanamente hablando. Uno a veces dijo, alguien habla porque la lengua se les tiró, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay mucho que aprender de parte de Dios, y hay mucho que deleitarnos, amén. Y eso solamente, fíjese que el deleite, perdón por tanto hablar, el deleite de la palabra la podemos encontrar solo por el Espíritu Santo, hermano. No podemos deleitarnos, porque usted se recuerda en la Biblia, más que todo, ¿verdad? El que más me acuerdo ahorita es David, que decía, tus mandamientos son un deleite para mí, decía él, ¿verdad? Y entonces digo, yo me pongo a pensar en eso, y ahora llego a la conclusión, ¿verdad? Hasta ahora llego a la conclusión y digo, Padre, ¿cómo va a ser un deleite para mí tu palabra? ¿Cómo es un deleite para mí tu palabra? Si, hermano, el Espíritu es el que nos hace que eso sea un deleite, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para que usted tenga deleite en lo que come, pues sus papilas gustativas, como se dicen, tienen que estar bien para que usted pueda deleitarse en lo que está comiendo. Imagínese, hermano, el mismo que hizo eso, hizo todo lo demás, lo nuestro. Entonces, para que nosotros hallemos deleite en la palabra de Dios, esas papilas espiritualmente gustativas tienen que estar sanas, tienen que estar despiertas, tienen que estar vivificadas, para que podamos decir, como decía David, me deleito en tus mandamientos, son un deleite para mí, ¿verdad? Como lo dijo Pablo, para mí vivir es Cristo, vivir es Cristo. En otras palabras, si Cristo no existe, yo no estoy vivo. Si Cristo no se hubiera manifestado, nada soy, ¿verdad?
Entonces, bien interesante todo esto, hermano. Para mí, al menos, yo le pedí al Señor, permíteme entender, permíteme saborear tu palabra y perdóneme, ¿verdad? Pero yo lo estoy saboreando. Entonces, quizá por eso no he pasado de este versículo, pero yo creo, hermano, que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Deleítese usted en la palabra del Señor. Deleitémonos en la palabra de Dios. Aunque usted llore, aunque usted se aflija, que esas cosas no le entorpezcan. Deleitémonos en el Señor, aunque haya problemas. Amén. Que Dios pues le siga y le continúe en el nombre de Jesús bendiciendo. Entonces me tocó, les repito, el espíritu de inteligencia y ahí vamos entrando. Amén. Dice Deuteronomio, fíjese, ahorita vamos a llegar a qué es el espíritu de inteligencia, cómo se entiende el espíritu de inteligencia, pero ahorita vamos a llegar a eso, amén. Dice Deuteronomio 32:28, dice, porque ellos son una nación sin sentido y no tienen entendimiento. Fíjese que, perdón por tardarme tanto, ok, pero no se preocupe, no me voy a pasar de la hora. Dice, porque ellos son una nación sin sentido y no tienen entendimiento. Entonces yo pienso ahora y yo digo ahora, entonces hermano, la nación, perdón por decir esto, o la persona que no tiene entendimiento es sin sentido. Eso es lo que me está diciendo a mí ahorita Deuteronomio 32:28. Porque ellos, dice, son una nación sin entendimiento y sin sentido y no tienen entendimiento. ¿Qué conoce usted por algo sin sentido, hermano? Algo a que no le encuentra ni color, ni sabor, ni nada, ¿verdad? Dice uno, eso no tiene sentido. Como no sé si a usted le ha sucedido, ¿verdad? A veces cuentan a alguien un chiste, dice, no le hallé chiste a eso, ¿verdad? No le hallé sentido para reírme. Más o menos, no sé, usted me imagino que tiene un mejor conocimiento de que es algo sin sentido. Entonces, pero aquí me está diciendo a mí que la persona que no tiene entendimiento es una persona, mire, imagínese, es una persona sin sentido, es una persona, hermano, usted añádale por el Espíritu Santo lo que usted quiera pensar, ¿verdad? Entonces fíjese que Deuteronomio 32:29 dice, si fueran inteligentes, dice, mire, entonces digo yo, necesitamos para empezar, según lo que estamos viendo, ok, aquí dice la versión PDT, la palabra de Dios para todos, usted lo puede ir a corroborar en su casa o en la Biblia que usted tenga, lo puede leer, ¿verdad? Pero dice, si fueran inteligentes, ellos entenderían esto. Ellos reflexionarían sobre lo que les pasó. ¿Sabe de qué está hablando ahí, hermano? Ahí bien tremendo, porque el pueblo, esta nación a la que Dios está refiriendo, es a la nación de Israel. Entonces cuando dice, ¿cómo es posible? Ustedes no se dan cuenta, ustedes no meditan, que cómo es posible que un hombre haga oír a 1000 enemigos y que 2 hombres hagan oír a 10,000 enemigos. Entonces, en otra palabra, lo que usted lea Deuteronomio 32 se va a dar cuenta de esto que le estoy diciendo. Entonces dice, ¿cómo es posible que ellos no son inteligentes? Perdónenme. ¿Cómo es posible que ellos no entienden que eso humanamente no es posible? Es posible porque Dios es quien lo está haciendo por el Espíritu Santo, hermano. Entonces dice ahí, ¿verdad? Si fueran inteligentes, ellos entenderían, ellos dirían, oh, es porque Dios me lo ha permitido que puedo respirar. Es porque Dios me lo ha concedido que me puedo mover, ¿verdad? Sí, entonces está diciendo aquí, ¿verdad? Perdón lo que yo le estoy añadiendo, que ver o sentir o leer y todo eso. Si nosotros tuviéramos entendimiento, hermanos, si nosotros, como dice la Biblia, no estoy diciendo, perdón, no estoy tratando de decir que usted no tiene entendimiento, porque hay un entendimiento natural, ¿verdad? Hay un entendimiento natural, pero yo creo que con ese entendimiento natural, hermano, no podemos hacer en lo que a Dios se refiere nada. ¿Por qué? Porque ese entendimiento natural o esa inteligencia natural es temporal, es terrenal y perdónenme, pero está limitada, hermano. Podrá alcanzar muchos logros aquí por muy inteligentes, porque sí hay gente inteligente, pero la palabra de Dios nos enseña que esa inteligencia aquí
aplicada aquí, que aquí, solo aquí, como dice Eclesiastés, bajo el sol, es vana, no va a funcionar tarde que temprano, o que va a funcionar los 120 años que usted viva, ¿verdad? Pero de ahí para allá no. ¿Por qué? Porque no, se puede vivir 120 años. ¿Cómo se pueden vivir 5 años? Hay babies que se mueren a los 5, hay adolescentes, hay adultos, hay de todas edades que se mueren. Entonces eso ya no, aunque la inteligencia hubiera sido mucha, ya no se pudo disfrutar aquí. Entonces nosotros, hermano, lo que tenemos que buscar no solamente es el entendimiento natural o la inteligencia, sino la inteligencia, el espíritu de inteligencia, como estamos empezando a ver. Amén. Porque dice que entonces vamos a entender esto, que de que Dios ha estado con nosotros todo el tiempo, de que porque Dios dijo que respire el hombre, puede respirar, hermano, porque Dios dijo así se mantiene el mar, así son sus límites, y usted no ve una barda en las orillas del mar, ¿verdad? Que no lo dejan salir. Solo es la palabra de Dios, hermano, lo que dijo: este es el límite para el mar, hasta ahí llegas, y hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces con el entendimiento humano dirían: no, pero ¿cómo se detiene si no hay barda? No, es la palabra de Dios. Entonces esa inteligencia necesitamos. Bueno, en el nombre de Jesús vamos a continuar mejor. Dice Jeremías, perdón, hermano. Dijo un cantante mexicano, ya tiene tiempo, ¿verdad? Eso lo oí. Dice que tenía un chorro de voz, pero ahora le quedó un chisguete, sé bien poquito, por el que me estoy ahorita un poco medio afónico. Pero dice Jeremías 10:12, Él es el que hizo la tierra, Dios, Él es el que hizo la tierra con su poder. Nos hablaban el martes pasado del espíritu de poder, si usted se recuerda, hermano, ¿verdad? Él es el que hizo la tierra con su poder. El que estableció al mundo con su sabiduría. El mundo. Fíjese, el mundo, wow, la tierra, la mitad del cosmos, todo, ¿verdad? Porque eso también quiere decir mundo. Y con su inteligencia extendió los cielos. Y con su inteligencia extendió los cielos. Entonces empezamos a ver aquí, ¿verdad? Que la sabiduría es una cosa y la inteligencia es otra. Sin embargo, llegan momentos en que pareciera lo mismo. Porque digo yo, podría ser, hermano, que hay alguien sabio, no inteligente. Podría ser, ¿verdad? Solo estoy hablando. Podría ser, porque aquí dice que él estableció el mundo con su sabiduría. Lo estableció, lo afirmó. Es que mire, me voy a adelantar un poquito. La inteligencia es como ¿cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, así lo capté yo, que dice que la sabiduría no necesariamente usted lo puede ver por el Espíritu Santo de otra forma. Dios nos concede esa gracia, ¿verdad? Entonces yo lo que yo vi, dije, la sabiduría, la visión, ya lo tienes, ¿verdad? Ahora la inteligencia es cómo llevar a cabo lo que ya tienes. Entonces sí necesitamos nosotros sabiduría, hermano, porque fíjese que ahorita me recuerdo, no voy a mencionar el nombre, cierto personaje que no necesariamente está aquí en la iglesia, ¿verdad? Cierto personaje, o es de aquí, me refiero, cierto personaje me dijo: mira, Pedro, dice, ¿por qué no pones tal cosa en tal lugar? Para no mencionar nombres ni nada. Y entonces le dije: sí, ¿verdad? Pero a mí me faltó la inteligencia, porque a la semana, 2 semanas, ya tenían establecido lo que este personaje me había dicho. Entonces digo yo: ok, entonces él fue sabio, no sé, pensó locura, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que le estoy tratando de decir, para poder separar, no que sea todo separado, sino que para poder ver la inteligencia, hermano. Entonces digo yo, lo vi así: la sabiduría es la visión, así lo vi yo. Perdóneme si no es exactamente así, ¿verdad? Pero tratando de explicar esto, la sabiduría es la visión y la inteligencia es cómo llevar a cabo la visión. Así lo miré, perdón, ¿verdad? Usted tendrá otro concepto y está bien, ¿verdad? No estoy diciendo que el concepto que le estoy dando es no, hay más, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente finita y nuestro Dios es infinito. Imagínese usted, ¿verdad? Entonces continuemos un poquito. Dice
Daniel 5:12. Debido a que se halló un espíritu extraordinario. Es unas Biblias que nos dicen, y usted se pone a pensar, dice, extraordinario. Wow, algo más alto, algo no común, ¿verdad? No tan sencillo, ¿verdad? Debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia. Se halló en Daniel. Interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Usted ha leído esto, ¿verdad? Usted ha leído el libro de Daniel y yo nomás le dejo ahí. Pero lo que le estoy tratando de decir, por ejemplo, digo yo, sabiduría, pues aquí lo está diciendo, ¿verdad? Un espíritu diferente, un espíritu extraordinario, conocimiento, inteligencia, o sea, eso tenía el espíritu, o eso podía hacer el espíritu que tenía él, de parte de Dios, claro, para interpretar sueños, explicar algo inexplicable para la mayoría, aunque para Dios no. Y como Dios, y como Daniel tenía, digo yo, de Dios, para no mencionar otras palabras, tenía de Dios, lo de Dios, entonces él entendía, ¿verdad? Lo que mucha gente no entendía. Entonces, por eso también veo yo ahorita la necesidad del Espíritu Santo de ser llenos todos los días. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque, hermano, este mundo todos los días nos está tratando de llenar. Todos los días el mundo, que el Señor lo reprenda, no se cansa de bombardearnos y llenarnos, hermano, ¿verdad? Sin embargo, nosotros que estamos al lado, que el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su reino, tenemos todo a nuestro alcance, hermano, a nuestro alcance, para que podamos, hermano, como si muchos no logran interpretar, muchos no logran darse cuenta. Aún fíjese que sucede en nosotros los cristianos muchas veces, o no sé si a usted le sucede, pero tiene un problema y ya no sabe, ya no encuentra explicación. ¿Por qué me vino este problema? Si yo soy hijo de Dios, no está entendiendo por el Espíritu. Aquí, como Daniel dice, que él puede explicar enigmas, cosas que no se pueden entender. Y a veces nos pasa a nosotros, o le pasa a algunos cristianos, que no entienden su situación. ¿Por qué, si soy hijo de Dios? Tiene que entender, tiene que haber una explicación. Oh, Dios lo permitió porque me ama, ¿verdad? Esa sería la explicación. Dios me permitió esta prueba porque voy a salir vencedor allá adelante, ¿verdad? Eso a veces uno no logra interpretar, pero todos esos beneficios o deleites uno puede encontrar, hermano, al tener el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, que tiene espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor a Jehová, y espíritu de inteligencia. Perdón por si no estoy hablando mucho y no estoy dándome a entender, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que el Espíritu le enseñe. Daniel 5:12 en otra versión dice, ese hombre se llama Daniel, y ahí le está diciendo a este rey, ¿verdad? Y tu padre le dio el nombre de Baltasar, dice aquí. Daniel tiene un poder espiritual, oiga bien, tiene conocimiento, aquí es donde yo le llamo inteligencia, y entendimiento. Se entendió las cosas, no nomás las tiene, las entendió, ¿verdad? Ese es el espíritu de inteligencia, para explicar sueños y resolver misterios, fíjense, y problemas. Llámenle y que te dé la interpretación de esos escritos. Entonces es bien interesante el espíritu de inteligencia, hermano, amén. Espero en el nombre de Jesús, yo lo creo así, que el Espíritu le está dando a usted, amén. Ahora Daniel 5:14 dice, he oído que tú tienes el espíritu de los dioses.
se nos ha dicho, ¿verdad? Que aquí, aunque está con D chica, pues eso se dice que no es un Dios verdadero. Sin embargo, dicen que en el hebreo, en el arameo, en qué idioma, no me recuerdo bien, que dice que no existen las letras mayúsculas y minúsculas. Entonces, nosotros entendemos, ¿verdad? Por el Espíritu, por la palabra, por lo que se nos ha enseñado, que ahí se están refiriendo, aunque ellos no lo entiendan así, lo que están diciendo estos, sí, que el Espíritu dice que Daniel tiene el Espíritu de Dios sobre todos los dioses. A ese Dios entiendo yo. Dice, he oído que tú tienes el Espíritu de los dioses, que eres brillante, inteligente, fíjese, y tienes mucha sabiduría. Entonces fíjese que este personaje que está diciendo estas palabras, logra ver todo esto en Daniel por lo que él está evidenciando, por lo que él ha evidenciado, por lo que él es, por lo que él ha mostrado. Entonces, por eso nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos esto o lo otro, porque Dios. Pero la gente se va a dar cuenta en lo que, por ejemplo, la gente que no cree en Dios se va a dar cuenta y va a decir, Él es diferente, ¿verdad? Como le dijeron a Pedro en aquella ocasión, ¿verdad? Tú eres de ellos, tú andabas con ellos, ¿verdad? Y aunque Pedro quería negarlo, pues era imposible negarlo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque le vuelvo a decir, cuando nosotros, hermano, nos llenamos de Dios, aunque quizá muchas veces, y eso pasa, nosotros no nos damos cuenta de cuánto tenemos de Dios en nosotros muchas veces. Hay veces que pensamos que tenemos mucho de Dios, hay veces que pensamos que tenemos poquito de Dios, hay veces que pensamos que no tenemos nada de Dios, hermano, pero la gente, aquí estamos viendo que le están diciendo a Daniel, he oído que tú tienes el Espíritu de los dioses y que eres brillante, y no solamente brillante, sino que eres brillante de inteligente, ¿verdad? No brillante de foco, no me imagino que sea de ese brillante de luz, sino que dice brillante e inteligente y tienes mucha sabiduría. Esa dice la PDT. Entonces Daniel 5:14 en la Biblia de las Américas dice, he oído de ti que el Espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. ¿Por qué cree usted que este hombre tenía todas estas virtudes, todas estas gracias, todos estos dones de parte, todas estas maravillas de parte de Dios, que tenía inteligencia? Porque pues, hermano, la Biblia dice que él continuamente oraba a Dios, que él siempre, que su corazón, que en su interior de él, hermano, él se había dado cuenta que sin Dios no se podía hacer nada, y buscaba a Dios, como dice, todos los días. Dice que abría sus ventanas, ¿verdad? Y se ponía a orar a Dios, le presentaba a Dios su ruego, le presentaba a Dios sus necesidades, se presentaba para todo delante de Dios, hermano. Muchas veces, perdón, quizás no muchas, perdón por el tiempo, ¿verdad? Que nosotros no sé cuánto hacemos eso para con Dios, o solo hacemos cuando vemos la cosa difícil, ¿verdad? No sé si fíjese que yo venía meditando, porque como el tiempo ya se me fue, perdóneme, como el tiempo ya se me fue, yo venía meditando y digo, nosotros no somos tan, bueno, perdón, quizás los que sí son, ¿verdad? Yo lo hablo por mí, ¿verdad? Que no somos conscientes a veces del milagro tan grande que hace Dios todos los días en nosotros, hermano. No somos conscientes de esas cosas, ¿verdad? ¿Y por qué no somos conscientes? Porque quizá el área en nosotros, el área que debe crecer, como le dijo Juan el Bautista a sus discípulos, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y quizá en nosotros, hermano, le digo, no vemos el milagro tan grande que hace Dios todos los días, porque quizá en nosotros lo espiritual no crece y no hemos dejado menguar, como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe, lo natural, lo humano en nosotros. Pero para estar consciente de todas esas cosas, necesitamos que Él crezca, hermano, como le dije de la inyección, que Él se expanda en todo,
todo su ser, que lo único que no deje salir a lo de Dios de nosotros sea esta piel, pero bien tremendo, porque dice la Biblia que de sus manos salían rayos. Entonces de él sí salía, hermano, las cosas, y puede salir, porque se recuerda usted en aquel pasaje que una mujer se le acercó y le dice: ¿quién me tocó?, pregunta el Señor, pero la mayoría, hermano, no se dio cuenta de nada. Sin embargo, él dijo: he sentido que poder salió de mí. Y yo no sé, yo me imagino que nadie vio los rayos que salieron, ¿verdad? Pero dice algo, virtud salió de mí, y esa virtud le sanó. Entonces sí se puede, hermano. Esto es bien, perdóneme, pero esto es bien deleitoso, no sé si existe la palabra, pero es bien saboreable si uno lo logra por el Espíritu, hermano. No somos mejores que nadie. Honestamente, la Biblia nos los enseña y lo creemos, que hay mejores que nosotros, ¿verdad? No vaya usted a entender que el enemigo no le ponga esa queda, que le estoy diciendo que wow, el hermano lee, el hermano. No, hermano, andamos en las luchas, andamos en las pruebas, perseverando en la gracia. Y yo creo, hermano, que la palabra de Dios yo la puedo entender ahorita, esa palabra, que en donde quiera que estemos reunidos en su nombre, Él está ahí. Entonces así lo creo, que Dios está aquí en medio nuestro, porque habemos más de dos aquí en este lugar. Y si fuera yo solo, la Biblia dice que en el espíritu, el alma y el cuerpo ya somos tres, ¿verdad? Entonces Dios jamás nos ha abandonado, y Él quiere darme espíritu de inteligencia, pero hay que buscarlo, hermano, porque la otra parte de este tema dice que si nosotros la buscáramos como el oro, como buscamos la plata, el dinero, lo material, ya lo hubiéramos encontrado, hermano. Yo solo le leo este último versículo, mire. Hablando de la facultad de la mente, el conocimiento que se tiene, a lo que yo encontré, pues, ¿verdad? En algunos escritos. Dice: facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Eso encontré yo. Usted investigue sobre la inteligencia para que la próxima ocasión que me concedan esta oportunidad, hermano, se deleite usted, me deleite yo. Amén. Así que investigue, hermano, investigue, lea su Biblia, pídale al Espíritu Santo para que no sea aburrido para usted. Espero en el nombre de Jesús que usted ya no lo haya encontrado aburrido este estudio, sino que el Espíritu le esté ahí haciendo cosquillas y usted se mantenga despierto, ¿verdad? Y puse a la par Colosenses 1:9. Voy a leer. Facultad de la mente es la inteligencia, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Eso está hablando de la realidad aquí, ¿verdad? Pero usted se recuerda, usted debe saber, o yo debo entender, que la realidad verdadera es la que tenemos delante de Dios. Esa es la verdadera realidad, lo que cuenta para nosotros, ¿verdad? Porque alguien dirá: no, yo si no toco, dijo aquel, ¿verdad? También nosotros hay algo de eso en nosotros. Si yo no toco sus manos, si yo no veo sus heridas, no creo, ¿verdad? La realidad para él era tocar, palpar lo material, lo literal. Pero para nosotros la realidad es otra, hermano, en Dios. Amén. Por eso le dije que le puse esto aquí. Colosenses 1:9 dice: por esta razón, dice Pablo, ¿verdad? También nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seas llenos del conocimiento, inteligencia, le pongo yo, de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, no realidad natural, sino
espiritual. Por eso le puse así este versículo. Amén. Así que en el nombre de Jesús me despido. No es cierto, sino que le digo gracias, hermano, por estar pendiente de su casa. Los que se congregan aquí, esta es su casa, y los que no se congregan, los que están lejos, pues tienen, ¿verdad?, los medios. Esta es su casa, ¿verdad? Puede oír los martes, los viernes, los sábados y domingos presencial, y martes y viernes, repito, por las vías que usted ya conoce. Entonces, oremos, hermano, y que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la inteligencia, para que cada día vayamos creciendo en esa gracia maravillosa, hermano, porque ya está a nuestro alcance esa gracia, fíjese. Ya necesitamos nosotros esforzarnos un poquito, y vamos a ver un poquito más interesante las cosas más adelante, del entendimiento, hermano, del espíritu de inteligencia que nosotros necesitamos para gozarnos, para deleitarnos en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, papá, en esta noche, en esta hora, Señor, porque eres Padre, eres grande, Señor. Tú has sido fiel, papito lindo, tú has sido fiel. Tú has sido fiel a pesar de nosotros, a pesar de nuestras indiferencias. Muchas veces, Señor, tú has sido fiel. Tu fidelidad, Señor, no ha cambiado. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Padre. En esta noche yo te doy gracias por la vida, Señor, por la salud, por todo lo que has hecho y ha obrado a favor nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Yo le doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, a nuestros pastores que nos conceden esta gracia de estar aquí compartiendo con usted el deleite que es la palabra, Padre, para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nos gozamos porque nos concedes estar aquí en este lugar. Gracias, Padre, que esta palabra que ha sido expuesta, Padre, yo creo que va a dar su fruto porque es tu Espíritu Santo el que está haciendo la obra. Es por tu Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Es por eso, Padre, que nosotros podemos deleitarnos en tu palabra. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice a cada oyente. Si por alguna razón no es casualidad, pero pudiera llamarse así en algún momento, alguien, Padre, que no te conoce, está escuchando, va a escuchar este tema, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que te reveles a él, que le muestres tu gloria, que le concedas, Padre, un verdadero arrepentimiento, como también te pedimos que nos concedas a nosotros un verdadero arrepentimiento, y que le traigas, Padre, a esta tu casa, Señor, para que testifique, Señor, que Él te reconoce como su único y suficiente Salvador, el cual tiene poder para, Padre nuestro, suplir todas nuestras necesidades. Bendice, Padre, a tu pueblo, bendice a cada oyente, bendice a mis hermanos. Concédenos, Padre, estar reunidos no solamente este viernes, sábado y domingo, sino también, Padre, todos estos días, Señor, a través de tus mensajes, a través de tus siervos, Padre, oyendo, alimentándonos, sustentándonos todos los días, porque, Padre nuestro, sabemos que también se puede vivir por toda palabra o de toda palabra que sale de tu boca. Padre, bendice. También te ruego, Señor, que reciba la ofrenda que tu pueblo prepara, que reciba los diezmos que tu pueblo envía. Señor, recíbelos, Padre. Aquel que no se le ha revelado, revélaselo, Padre, y permítele ver todos los beneficios que tiene, Padre, el ofrendar, el diezmar. Padre, cuando alguien ofrenda en tu nombre, cuando alguien diezma porque ha creído y porque le ha sido revelado, Padre Santo, recibe muchas bendiciones, recibe, Padre, entendimiento, recibe inteligencia, recibe sabiduría. Padre, bendito Dios, recibe esas ofrendas, bendícelas, multiplícalas, Padre, y que en esta casa, Padre, no haga falta nada, sean suplidas todas las necesidades de tus siervos, conforme, Señor, a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza. El único digno eres tú. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor,
Amén y amén.